Bueno, pues como tú bien has dicho, la literatura de Felipe Benítez Reyes emerge y también nos sumerge en los contornos de la ilusión, de la falsa apariencia y del espejismo. Cuando terminamos de leer una obra de Felipe Benítez Reyes nos advertimos con una sonrisa a media ante su broma seria y su juego asiduo. ¿Qué hacer sino dejarse llevar por el espectáculo literario, aceptar el juego de los espejos y seguir las fórmulas que las palabras nos proponen benignamente? Pero cuando uno tiene que hablar en un foro como este, en la universidad, sobre una obra de Felipe Benítez Reyes, la cosa cambia. Personalmente, siempre he creído que el ejercicio de la crítica literaria, sea más o menos académica, era algo válido si se entiende como un instrumento que ayuda a la comprensión, no en su totalidad, esto es imposible, ya lo sabemos, pero sí en un alto porcentaje a la comprensión, como digo, de los textos literarios. Arriesgado oficio este que pretende configurar unas hojas de instrucciones para una creación que no le pertenece. Este obstáculo se convierte en un verdadero precipicio cuando el objeto de estudio es una obra de Benítez Reyes. En ese momento uno se sorprende colocado detrás de un tirititero, mirando a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, para averiguar dónde está el truco. Misión difícil. Las palabras se mueven muy rápido en la mesa de este mago. Por eso esta intervención no tiene como pretensión desvelar los secretos mágicos de Vidas improbables, sería una hazaña condenada al fracaso, sino más bien reflexionar sobre el juego estético que Benítez Reyes ofrece a los lectores en este poemario. Así que allá voy. Las primeras noticias de Vidas improbables llegan en 1994, cuando el poemario obtiene el Premio Internacional de Poesía Ciudad de Melilla, y a él le siguen un año más tarde el Premio Nacional de Poesía y el Premio de la Crítica. Vidas improbables no acaba en su primera publicación del año 1995 por la editorial Visor. En 2009 este volumen se reedita y se amplía. Estamos entonces ante un poemario de recorrido amplio, de difícil cierre y de vida próspera. En alguna entrevista ha manifestado el autor que podía estar escribiendo Vidas improbables durante toda su vida. Esta posibilidad de apertura de Vidas improbables como si fuera un abanico multicolor se hace lógica cuando atendemos a las bases que sostienen su estructura. Francisco Díez de Castro explicó bien la fórmula de Vidas improbables. Él nos decía: Vidas improbables es una falsa antología de voces inventadas con una seña de identidad tan verosímiles como improbables. Esto es totalmente exacto. Aparentemente, Vidas improbables es una antología donde un antólogo recoge los poemas de varios poetas después de escribirles a cada uno de ellos una pequeña nota biográfica que recoge sus singularidades y también sus peripecias. En la edición de 1995, la antología recoge a 11 poetas y en la de 2009 a 16. Como vemos, la vida de este poemario crece en el transcurso de las dos ediciones, del mismo modo en el que aumentan las verdaderas antologías, ampliando la nómina de poetas e incrementando los poemas que de cada uno se recogen. Y también, como en las verdaderas antologías, Vidas improbables en sus dos ediciones muestrea la producción literaria de un momento histórico concreto, que sería el siglo XX y XXI, a partir de la pertinencia de un mismo valor. El valor que discierne entre la poesía propicia para esta recolección de vidas improbables de la que no lo es, echa anclas, a mi parecer, en tierra movediza. Estos personajes son muy raros, los poetas que se recogen. No raros en el sentido de inhabituales, sino más bien como desde el sentido de la singularidad. Por ejemplo, ¿no? Por poner algunos ejemplos, tenemos a uno de estos poetas que se recogen, que es Ignacio Conradi. Él era profesor de latín en el San Felipe Neri, y uno se imagina ante un poeta, ¿no?, que es profesor en el San Felipe Neri, que va a ser un poeta tradicional, un poeta clasicista, un novísimo, podría ser, pero sin embargo es un poeta ultraísta. Y además una de sus grandes obras, ¿no?, es una Eneida versión ultraísta, ¿no? El antólogo advierte que esta obra está perdida, ¿no?, y es lo mejor que podía pasar, pienso yo, ¿no?, que esté perdida. También, ¿no?, Ángel Ruiz del Valle, que tú lo has citado, ¿no?, era un modernista, pero que se dedicaba a hacer versos modernistas en los años 40. Él vivía, claro, en un mundo modernista que no existía, ¿no? Y él hablaba de Juan Ramón Jiménez, Rubén Darío, Manuel Machado, que en los años 40 eran poetas canónicos, como si fueran amigos que acababa de ver la tarde antes jugando al dominó o en el bar, ¿no? Él hablaba de Rubén, de Manuel, de Juan Ramón, ¿no?, a secas.
¿Qué le pasaba? Claro, que este vivir en un mundo de invención, en un mundo de fantasía que ya había pasado, que no existía, lo lleva, como tú bien has dicho, ¿no?, a ser un solitario. Pero prefiere pagar ese precio, ¿no?, porque él quiere ser un poeta modernista en los años 40. Otro ejemplo, ¿no?, sería Miguel Fonseca, que es un poeta tradicional, aficionado a los toros, aficionado al cancionero, aficionado al flamenco, está aquí todo muy bien, amante de la noche, está aquí todo muy bien, pero lo curioso de este poeta es que va vestido como un lord inglés, según lo dice el antólogo, esto ya es más raro, y después que le interesaban las películas de ciencia ficción y la ufología, ¿no? Es curioso, ¿no?, ver un personaje, ¿no?, con estas hechuras, digamos, ¿no?, pues viendo por dónde van los ovnis. A mí me parece curioso, ¿no? Bueno, al situarnos ante este escenario de personajes extravagantes, Benítez Reyes, pienso yo que actúa con mucha astucia. La singularidad de estos personajes, fundamentada en la rareza, en el desconocimiento, en lo oculto, dota de verosimilitud a la antología. Es decir, el propósito del antólogo no es trazar un panorama canónico, de literatura canónica, de la poesía del siglo XX-XXI, sino su empeño más bien se dirige a la recuperación de aquellos poetas de carrera fugaz que el paso del tiempo y la labor de la academia, digámoslo también, sepulta a los márgenes de lo que no conocemos, ¿no? Cuando el lector acepta esta premisa, que la acepta, está totalmente perdido en el terreno de la ficción. Y entonces Vidas improbables empieza a leerse no como un poemario de Benítez Reyes, que es lo que es, sino como una antología de poetas contemporáneos, de Tene Fortuna, de verso desconocido para las imprentas y de modos que superan con creces la heterodoxia. Construir desde un lugar que le es oscuro al receptor facilita el espejismo de verdad que necesita la ficción para ser verosímil. El motor de Vidas improbables no es la primera vez que se pone en funcionamiento en la tradición literaria. Se pueden rastrear algunas fórmulas que anteceden a la propuesta de Benítez Reyes y que contribuyen por medio de la ficción a la reconstrucción de la realidad histórica, artística y también literaria. En la cúspide de esta pirámide se encuentra Vidas imaginarias de Marcel Shaw, que se publicó en el año 1896. Bueno, Vidas imaginarias consistía en utilizar personajes reales de la historia como Eróstrato, Lucrecio, Petronio y componerles biografías alucinantes a partir de hechos fabulosos y no pocas veces fantásticos. Es decir, se cogía a un personaje que era real, pero se le componía una biografía cotidiana que era fantástica, era inventada. Borges, que fue el que hizo el prólogo a la traducción española de Vidas imaginarias, decía que en este vaivén de la realidad a la ficción, de la realidad al invento, es donde estaba precisamente el valor de esta obra, ¿no? Para decirlo con sus palabras, el sabor peculiar de esta obra está en este vaivén, ¿no? Es lo que decía Borges. A Vidas improbables le siguen en las letras hispánicas Retratos reales e imaginarios de Alfonso Reyes, publicado en 1920, Historia universal de la infamia, precisamente de Borges, que se publicó en el año 1935, La sinagoga de los iconoclastas, de Rodolfo Wilcock, en 1981, y hasta en ese momento ya llegamos, ¿no?, a Vidas improbables del año 1995. Y a medida que estos libros se van sucediendo en el tiempo, creando su propia coordenada retórica, vemos como el grado de ficción aumenta. Los personajes que eligió Shaw eran reales y a ellos se les acopló un universo de invenciones. Pero la alargada sombra de la ficción va avanzando en los otros volúmenes citados y la realidad empieza a desprenderse a favor de todo un friso de personajes que ya son ficticios, que no es lo que pasaba con Marcel Shaw, que tienen una vida ficticia, pero que está ensamblada en el escenario de la realidad, como si alguna vez estos personajes pasearan por las calles del tiempo que todos transitamos. En este progreso de la ficción nos encontramos cuando aparece Vidas improbables. No contento Benítez Reyes con inventarse una agrupación de poetas de rastros desconocidos para los devotos de la lectura en verso, nos ofrece además una muestra de su producción lírica. A estos poetas no solo se les inventa una vida, hasta aquí llegaba el límite de ficción en las otras obras que he citado, sino que a estos personajes se les inventan también una obra, y entonces la fórmula se vuelve más compleja. No basta con emulsionar los caprichosos movimientos de la realidad a la invención biográfica. A ello, Benítez Reyes añade el reflejo que estos tienen en la estética, cambiante según el tiempo y cambiante según lo vivido por el personaje que escribe. Estamos entonces ante un ejercicio de creación poética que reproduce las modalidades estilísticas del siglo XX-XXI bajo el entendimiento, eso sí, de estos personajes inventados, que el entendimiento de estos personajes inventados es muy particular, ¿no?
Por otra parte, si echamos de nuevo la vista atrás hacia las propuestas de Marcel Shaw, de Reyes, de Borges y de Wilcox, veremos cómo la invención de personajes empieza sobrevolando los terrenos de la historia, poco a poco se acerca a los del arte y en Vidas improbables ya como que se asientan, ¿no?, en la literatura, se empieza a aficionar con la propia literatura. Y esto me hace pensar que estamos ante un nuevo pliegue en toda esta fórmula retórica. Si la ficción nos entregaba nuevos caminos para componer la historia, Benítez Reyes nos ofrece invención literaria para completar una historia inventada de la literatura del siglo XX y XXI. Todo un salto mortal, a mi parecer, donde la invención literaria solapa la invención literaria de estos 19 poetas ficticios. Ficción sobre ficción, como hiciera Cervantes en El Quijote, escribiendo versos bucólicos para un joven mozo con el que el Quijote y Sancho se encuentran, ¿no? Y una vez que Sancho le dice, mira, quiero dormir, pues el poeta bucólico ya se para, ¿no? Pero no piensen que esta fórmula se agota en Vidas improbables. Es imposible no acordarse como Roberto Bolaño la puso de nuevo en marcha en 1996 con la literatura nace en América, y Nieves Vázquez, también la tenemos que citar, con La velocidad literaria, que fue además premio Tiflos de cuento en el año 2011. Lo curioso es que Vidas improbables es un poemario, una antología, que consigue salir de las reglas del género lírico para asociarse con las reglas del género narrativo. De hecho, en palabras del propio autor, Vidas improbables es, y lo cito, algo marginal, anfibio, entre prosa y poesía, fuera de la denominación genética propia. Lo he escrito, dice Benítez Reyes, como una novela, desde fuera, porque si la poesía es el territorio del yo, la novela es el de los otros. En este volumen, los poetas creados por Benítez Reyes crean un espacio autónomo, donde el autor, Benítez Reyes, como pasa en las buenas novelas, se hace invisible y va cambiando de disfraz una y otra vez hasta dibujar un mosaico coherente de líricos contemporáneos de versos olvidados. Esta fuga del autor es una característica que Benítez Reyes considera fundamental en el territorio de la novela, según lo expuso en un estudio, en un articulito que se llama Ideas de la novela, incluida en Bazar de Ingenio. Lo voy a citar. Dice Benítez Reyes, un autor que no sabe hacerse invisible, siendo una de las exigencias del buen novelista la del don de la invisibilidad, adquiere condición de polizón en el viaje literario. Si durante la lectura de una novela no logramos olvidarnos de que detrás de todo aquello está el ingenio de un hombre con sus prejuicios, sus creencias, sus ideales y aversiones, la ficción se suele tambalear, siendo cosa tan frágil la ficción que con solo tambalearse se derrumba. Visto así, los poemas y los poetas de Vidas improbables no son más que las piezas de una trama narrativa que nos cuenta cómo pudo ser la historia de la poesía contemporánea. A su vez, para mantener este cuento metapoético, es esencial no perder la coherencia y la verosimilitud de la trama, porque como dijo Raymond Chandler, y lo cito, el lector acepta que le engañen, pero no con una tontería. Claro, los lectores no somos tontos. Y como también expuso Chesterton, hasta los disparates precisan lógica y consecuencia. Cualquier autor de novela, y cito ahora a Benítez Reyes, podía llamarse afortunado si lograse mantener insobornablemente estas dos opiniones, la de Chandler y la de Chesterton. Afortunado, pues, Benítez Reyes, que nos ha logrado engañar con esta pseudonovela convertida en una falsa antología. Pero claro, solo con sugerir que Vidas improbables sea una novela en lugar de un libro de poemas es poco menos que negar la mayor, ¿no? Porque aun cuando este libro, ¿no?, está galardonado con el Premio Nacional de Poesía, ¿no? Me siento un tanto indefensa hoy, ¿no?, para sostener esta posición, y esto me hace reconsiderar la posibilidad de que la habilidad del disfraz, de la invisibilidad, también podamos encontrarla en los poetas. Cuando nos planteamos esta opción, sin la tentación de saltar del género poético al narrativo, pronto nos vienen a la mente los conceptos de apócrifo y heterónimo, y junto a ellos dos nombres, Antonio Machado y Fernando Pessoa. Como sabemos, a Antonio Machado lo complementan Abel Martín y Juan de Mairena, y a Pessoa le asaltan Alberto Calleiro, Álvaro de Campos y Ricardo Reis. Pero la invención de máscaras en Machado y Pessoa se gesta de forma distinta a como se formula en Vidas improbables. Los apócrifos de Antonio Machado, Abel Martín y Juan de Mairena le sirven al poeta sevillano para escudarse tras ellos en materia filosófica. Machado se oculta en las máscaras de sus apócrifos, pero como apuntó Octavio Paz, sus máscaras son transparentes. Decía Octavio Paz, un texto de Machado no es distinto a uno de Mairena. Además, Machado está poseído por sus ficciones, no son criaturas que lo habitan, lo contradicen o lo niegan. Por ejemplo, en el caso de Pessoa, ¿no?, es distinto y su fórmula
pienso yo que se acerca más a la de Benítez que a la de Antonio Machado. Como saben, ¿no?, gran parte de la obra poética de Pessoa está firmada por sus heterónimos, Alberto Caeiro, Ricardo Reis y Álvaro de Campos. El propio término heterónimo lo acuña Pessoa para distinguirlo del seudónimo y del apócrifo. A diferencia del poema firmado con un seudónimo, al heterónimo se le concede existencia, biografía y poética autónoma y diferenciada de la de su creador. Es decir, existe el deseo de que se lean como poetas independientes. En esto los heterónimos de Pessoa se parecen a los poetas inventados de Benítez Reyes, pero hay un matiz que los separa. En Pessoa existía un afán de relación entre su figura y sus heterónimos, hasta el punto de que Pessoa llegó a considerarse, junto al resto de sus heterónimos, discípulo de Caeiro. Esto, no, por ejemplo, no ocurre en Benítez Reyes. No hay intercambio entre Benítez Reyes y estos poetas inventados de vidas improbables. Benítez Reyes no vuelve a mencionar a estos poetas, no quiere saber nada de ellos, no vincula, ¿no?, sus trabajos a las invenciones de estos poetas. No hay nada de relación, ¿no? En este caso habría que preguntarse, ¿no?, en este punto, por el impulso creativo o motivación que lleva a uno y a otro poeta a inventar a falsos escritores. En Machado, la escritura a través de la autoridad servía como puente por el que pasar de su poesía metafísica a la composición de una enorme teoría del conocimiento, que era muy lírica, que era intuitiva, epistemológica, si queremos, y empezó a sus heterónimos, pienso, y esto es mi opinión, ¿no?, que es su manera de experimentar y de transmitirnos la trágica ruptura de la unidad del ser, tan característica de la modernidad. Voy a citar unos versos que expresan muy bien esto que estoy diciendo, ¿no?, y que están firmados por Pessoa. Pessoa explicaba esto del siguiente modo, es decir, esa ruptura trágica de la identidad en la modernidad. Él decía: me he multiplicado para sentirme. Para sentirme he necesitado sentirlo todo. Me he transbordado, no he hecho sino extravasarme. Me he desnudado, me he entregado. Y hay en cada rincón de mi alma un altar a un Dios diferente. Es fantástico, ¿no? En Benítez Reyes la necesidad poética es otra. Me parece que sus vidas improbables no adquieren un sentido tan trágico ni tan trascendente. Es más bien un juego, simplemente una broma. Existe en él un deseo de ejercitar otras estéticas que, debido al respeto por la coherencia lírica que todo poeta quiere otorgar a su obra, no es posible cumplir de otro modo. Siendo desde sus principios un prematuro poeta elegíaco, ¿no?, o un poeta meditativo, como ahora él se autodefine, nos asombraríamos si viéramos a un Benítez Reyes convertido de repente en un ultraísta, en un modernista o en un beatnik. Esto nos sorprendería, ¿no? Sí, sería muy extraño. La fórmula, precisamente, de Vidas Improbables permite a Benítez Reyes recrearse en otros poetas, porque el lector, cuando lee a Ángel Ruiz del Valle, este poeta modernista, no piensa que Benítez Reyes se ha convertido al modernismo, sino que Benítez Reyes está construyendo la obra del poeta modernista inventado Ángel Ruiz del Valle, y esto es distinto. La cita de Antonio Machado, que cierra Vidas Improbables, que procede además de su apócrifo Juan de Mairena, esto es rizar el rizo, ¿no?, desvela la posibilidad de ser otro poeta, aunque sea de manera fugaz. La cita de Antonio Machado, que cierra Vidas Improbables, además en sus dos ediciones, es la siguiente: ¿pensáis, añadía Mairena, que un hombre no puede llevar dentro de sí más de un poeta? Lo difícil sería lo contrario, que no llevase más que uno. Y a esta cita yo voy a sobreponer una de Unamuno, que decía así: llevamos cada uno varios hombres posibles, una multiplicidad de destinos, y según realizamos algo, perdemos posibilidades. De acuerdo con Unamuno, pienso que este poemario recupera aquellas vidas líricas posibles, pero, como advierte el título, ya improbable, del poeta Benítez Reyes. Bueno, el tema este de la búsqueda de la multiplicidad estética en la creación tiene un discurso extensísimo, pero por mi parte lo voy a dejar aquí, confiando en que a lo largo de estos días de seminario se recupere. Además, intuyo que Luis Bagué lo hará, ¿no?, mañana, en la sesión de por la mañana. ¿Voy bien? Sí. ¿Sí? Hasta ahora he hablado del andamiaje que sostiene Vidas Improbables y de su forma de comunicarse con la tradición, ¿no? A partir de aquí me gustaría que pudiésemos disfrutar un poco de Vidas Improbables, repasando cómo se muestra la vida y la obra de estos personajes inventados. No de todos, no hay tanto tiempo, pero sí de algunos de ellos, sin dejar por el camino la idea de que Benítez Reyes no inventa a 16 poetas, sino que inventa a 16 poetas y a un antólogo. Esto es muy importante, porque el antólogo es el personaje que canaliza el ir y venir de estos extravagantes artistas inventados. Bueno, el que a mí me parece más divertido, ¿no?, de estos poetas inventados es
el surrealista Manuel de Ruiz Cota, que está definido, ¿no?, por el antólogo como surrealista circunstancial o tal vez no. Bueno, Manuel Ruiz Cota, así nos lo cuenta el antólogo, era reportero del diario Arriba, empezamos bien, ¿no?, y poeta surrealista en los años 40. A Ruiz Cota se le ocurrió una extraña forma de autodifundir sus poemas. Decidió imprimir con mala calidad su poema Porque en holandesas, es un formato muy grande, ¿no?, de papel, que expuso durante varias semanas al sol para que cogieran color amarillo y así fueran envejeciendo. Cuando este proceso de aceleración de tiempo, porque es un acelerar el tiempo, ¿no?, estuvo concluido, pues decidió ir por las librerías de Madrid e insertar su poema Porque, doblado, tacatá, en las obras que más se vendían. Y esa era una forma de asegurarse lectores. No es mala idea, ¿no? No es mala idea. Fechó su poema Porque en 1925. Esto ya convirtiéndose sin saberlo en el precursor del surrealismo hispánico. Es decir, él hace todo este circuito en los años 40, pero fecha su poema en el año 25. Y sin querer, pues se convierte, pues nada, en el gran surrealista español, ¿no? Algo que, como comprenderán, ¿no?, llevó a que los escritores de los años 40 se burlaran del pobre Ruiz de Cota hasta la saciedad, ¿no? Esto nos lo dice el antólogo, ¿no? A ver, voy a seguir. Voy a seguir. Vamos a ver. A ver, me he perdido yo aquí, ¿eh? Bueno, vamos a dejar la historia de Ruiz de Cota. Ahora la retomo, ¿no? Pienso, ¿no?, que con Manuel Ruiz de Cota se cumple el deseo de Benítez Reyes de ser otros poetas y en particular de ser un poeta surrealista. En las novelas de Benítez Reyes aparecen algunos poetas surrealistas y siempre se le tratan con mucho respeto. Esto es curioso, ¿no? Pero su afecto al surrealismo se manifiesta ya de forma total y muy clara en el libro de collage y microrrelatos Formulaciones tautológicas del año 2010. En la presentación de este libro, Benítez Reyes reveló lo siguiente: la verdad es que si no fuera derrota y si no estuviésemos ya en el siglo XXI, me convertiría en un surrealista ortodoxo durante lo que me quedase de vida, para poder hacer todas las diabluras que se me ocurrieran. A estas alturas, y siendo de pueblo, me temo que voy a tener que conformarme con ser un escritor meditativo, dice Benítez Reyes. Como digo, ¿no?, el de este deseo de ser surrealista, yo pienso, ¿no?, que lo canalizó Benítez Reyes a través de su Ruiz Cota, ¿no? Las noticias de Ruiz Cota, y ya vuelvo a la biografía, ¿no?, nos llegan por el antólogo de Vidas Improbables, que a su vez nos informa de la biografía de este poeta a través de las memorias del periodista Ismael García Mondejo. Estas memorias se titulaban La cuenta ajustada. Estas memorias y su autor, como os podéis suponer, son totalmente inventados, ¿no? No existen. En estas memorias, ¿no?, nos dicen, ¿no?, bueno, lo que he dicho, ¿no?, que era periodista de la Riva, ¿no?, el capítulo este de autodifusión que os acabo de contar del poema Porque, pero García Mondejo nos cuenta que aquel episodio no frenó a Ruiz de Cota, ¿no?, y ahora recupero la biografía, que siguió difundiendo su poema Porque, el único de su trayectoria literaria, además, curioso también, ¿no?, con aquellos métodos tan particulares, aunque ante el revuelo que suscitó se vio obligado a cambiar la fecha de gestación, ¿no?, y cambió ya la fecha de creación del poema del año 25 al año 35. Es decir, la realidad es como nosotros queramos, ¿no? Nosotros podemos de repente cambiar, ¿no?, la realidad simplemente con una fecha, ¿no? Da igual. Sin embargo, el antólogo de Vidas Improbables no llega a Ruiz de Cota a través de la memoria de García Mondejo solamente, sino a través de un ejemplar de La araña blanca de José Enestrosa, que también es, por supuesto, un personaje ficticio, ¿no? Dentro de La araña blanca se encontró el antólogo con el poema de Ruiz de Cota, es decir, el antólogo posee este ejemplar de La araña blanca y dentro se encuentra esa holandesa, ¿no?, con el poema Porque. Este José Enestrosa era un jesuita que escribió, digo que es un personaje inventado, pero es lo que cuenta el antólogo, ¿no? Es un jesuita que escribió la novela La araña blanca, como he dicho, ¿no?, y en su ejemplar corregido y anotado decidió guardar el poema Porque, ¿no? Tras un extraño, o sea, lo guardó porque le sucedió a este jesuita una cosa muy rara, ¿no? Y ese suceso extraño lo anotó, lo escribió en los márgenes del poema, ¿no? Lo que le pasó fue lo siguiente, y lo cito, ¿no? Un día, en mis tiempos de sacerdocio, llegó al confesionario un hombre de mediana edad, que parecía buscar más la mera conversación que la redención de sus pecados. Me dijo que era objeto de burlas a causa de un poema que había publicado a su costa de corte surrealista. Me aseguró casi al borde de las lágrimas y mediante un discurso borroso que en efecto escribió aquel poema en el año 25 junto a otros muchos del mismo corte, que había decidido destruir. Al cabo de un rato me entregó el poema y se fue. Y hasta hoy. El antólogo termina la alocada biografía de este periodista de la Riva
consciente de todo este disparate, con una frase tranquilizadora: cada cual piense en fin lo que quiera o lo que pueda. Como vemos, Benítez Reyes resuelve que el antólogo, según cuenta la biografía de Ruiz Cota, consiga crear un clima de verosimilitud gracias al aprovechamiento de varios recursos, ¿no? En primer lugar, nos introduce su biografía a partir de dos fuentes. La primera, la consulta del libro de memorias, y la segunda, el testimonio escrito del jesuita. El antólogo nos hace llegar la información que sobre Ruiz Cota estas fuentes contienen, no a través de la técnica del resumen, sino a través de la transcripción de los fragmentos, consiguiendo así la objetividad necesaria en su fingimiento de la realidad. En segundo lugar, el antólogo se sirve de la técnica, esta técnica ancestral, ¿no?, del manuscrito encontrado, para legitimar que él tenga ese poema porque de Ruiz de Cota. La combinación de ambas técnicas consigue validar el esfuerzo documental del antólogo y trasladar la rareza que rodea esta historia a la identidad extravagante del poeta. En este sentido se coloca la última frase de la biografía: que cada cual piense en fin lo que quiera o lo que pueda. Es decir, creer o no en esta historia está ya en el tejado, ¿no?, del lector. Sin más, no me resisto y voy a proceder a la reproducción de algunos, bueno, a leer, ¿no?, algunos fragmentos del poema Porque. Me disculpáis de antemano porque he mutilado, ¿no?, este poema, ¿no?, para que no sea tal, porque es muy largo, ¿no?, lo he mutilado para leer algunos versitos. Dice así, ¿no? Tú, la etérea, la pálida, la turbia, la que está a punto de morir, con el cuello cortado por el borde de un naipe. Dame la copa rebosante de la crucifixión y mercurio, la cabeza disecada del chef que fue cazado en un sueño, porque la noche está tiñendo de amarillo sus alas de murciélago educado, y también porque las arañas de nácar, porque la avenida y viceversa, porque el candelabro que grita resplendores en el restaurante de los cangrejos vivos, porque la estrella y la esmeralda que pierde su color con la tormenta, porque todos los sombreros han decidido fugarse, aprovechando el fuerte viento de estos días, y sobre todo porque no hay desconsuelo comparable al de la silla que camina a cuatro patas, hacia los pies del ahorcado. Esta es la gran obra, ¿no?, de Ruiz de Cota, ¿no?, este poema Porque. Bueno, de Ruiz de Cota voy a pasar a Servando Montes, y este era un rotundo endecasilabista, ¿no?, así es como se lo llama. Lo he seleccionado para que veamos cómo la ficción que construye Benítez Reyes en Vidas Improbables se engrana, en algunos casos, con otras ficciones literarias. Lo primero de lo que nos avisa el antólogo es de la rareza que rodea a Servando Montes, claro, como hace con todos los personajes. Dice así, ¿no? Las madejas del azar se enredaron adecuadamente para que el poeta Servando Montes padeciera un destino del todo distinto al que cualquiera le hubiese pronosticado. Esta advertencia prepara al lector para que éste acepte cualquier historia, por muy disparatada que sea, nos prepara, ¿no? La vida de Servando Montes se puede dividir en dos etapas: antes de conocer a Dorita Villalba y después de que ésta lo abandonara. Servando Montes era hijo de un industrial maderero en Asturias, y gracias a la fortuna de su familia se fue a estudiar a Salamanca. Pero tuvo que volver cuando heredó el negocio paterno. De vuelta en Asturias se casó con Rosario Martos, que era su mujer, ¿no?, hasta aquí todo va muy bien, pero conoció a Dorita Villalba. Dorita Villalba se la describe como la diosa psicalíptica, artista de variedades, entre las que se contaba la de entonar cuplés de gran picardía, amenizados con los vaivenes de su taparrabos de lentejuela. Bueno, como es de suponer, Servando Montes perdió la cabeza con Dorita Villalba, ¿no? Esta lo llevó a la ruina absoluta, a la amargura, a leer a Kierkegaard, claro, hay que pasar por ahí, y a romper su matrimonio, lo que propició, como es lógico, que la vedette también lo abandonara, ¿no? Es decir, cuando pierde la cabeza, ¿no?, por esta Dorita Villalba, rompe su matrimonio y en ese momento también lo deja la vedette, ¿no? A ver, ¿por dónde iba? Cuando el antólogo nos cuenta esta primera etapa de la vida de Servando Montes, reta de alguna manera al lector con un intrigante paréntesis, relacionado además con el personaje que más llama nuestra curiosidad, por lo menos la mía, ¿no?, que es Dorita Villalba, ¿no? El paréntesis dice: en esta señorita Villalba se inspiró al parecer Miguel Villalonga para crear a Miss Giacomini. Cuando uno lee esto, o por lo menos cuando yo leí esto, me faltó tiempo para correr a buscar el libro este de Villalonga y buscar a ver quién era Dorita Villalba y quién era Miss Giacomini, ¿no? Y cuando encuentras, ¿no?, esa novela de Villalonga, allí está Dorita Villalba, convertida, como digo, en Miss Giacomini, y nuestra curiosidad se sacia cuando Villalonga nos ofrece el cartel del circoteatro donde Miss Giacomini, Dorita Villalba, actuaba, ¿no? El cartel dice lo siguiente, lo voy a leer porque es divertido, ¿no? Miss Giacomini ejecutará el acto del trapecio oscilante.
La zarzuela en un acto, agua, azucarillos y aguardiente. Miss Giacomini cantará la zarzuela. Miss Giacomini en su fantástica y popular creación de la danza serpentina. La bella Miss Giacomini ejecutará 4 bailes. Miss Giacomini es, además, tiradora de rifle. O sea, Miss Giacomini es fantástica. Dorita Villalba era genial. Con esto quiero hacer notar, ¿no?, cómo la ficción de Vidas improbables se nutre de otras ficciones de índole literaria y cómo Benítez Reyes invita a jugar también al lector curioso, ¿no? Es decir, yo caí en el juego, ¿no?, y estoy haciendo de alguna manera caer también en el juego, ¿no? Que pronto se convertirá en el buscador del mundo de estos poetas inventados que no existen a partir de esas instrucciones que propone el antólogo. Sigamos con la vida de Servando Montes después ya de Miss Giacomini, ¿no? Bueno, pues después de este fracaso sentimental, el poeta decide trasladarse a Madrid en busca de fortuna literaria. Allí escribió 2 artículos, nada más, en el diario Sol y se entretuvo, como cualquier poeta de los años 40, pues hablando mal de Juan Ramón Jiménez, ¿no? Esto era el entretenimiento habitual. De la vida en Madrid de Servando Montes, el antólogo se documenta a partir de 2 fuentes, la novela de un literato de Cansinos Asens, que esta es real, evidentemente no aparece este personaje, y Memorias arduas, esta inventada de José Santos Chocano. Santos Chocano sí es un personaje real. Servando Montes muere cuando llega la guerra en un pelotón de fusilamiento capitaneado por el marxista Pedro Luis de Gálvez, personaje real que Juan Manuel de Prada, curiosamente, lo ha convertido en ficción, eligiéndolo como protagonista de su novela Las máscaras del Verbe. En fin, con esto quiero hacer ver que la vida y la literatura se cruzan de las formas más esperpénticas posibles, ¿no? Bueno, ¿cómo escribía Servando Montes, no? Pues bien, Servando Montes solo escribía rotundo en decasílabos huérfanos de poema, solamente un verso, ya está. Esta forma de escribir fue motivo de risas entre los escritores de la época. Según el antólogo, es mentira, ¿no?, Julio Camba escribió: el joven poeta Montes publicará en breve la totalidad de su obra poética, un adjetivo, 2 preposiciones y un verbo. La edición se ha retrasado porque el poeta aún no ha redactado el colofón. Los versos de Servando Montes, aunque huérfanos, eran rotundos, ¿no? Los versos eran de este tipo: la vaga y fantasmal temperatura. Se acabó. Los pasos que da el tiempo en la tiniebla. Punto suspensivo. Se acabó. Pero sin duda el que despierta mucha ternura, ¿no?, por lo menos a mí, que le tengo mucho cariño ya a Miss Giacomini, ¿no?, es el que procede de un poema inacabado, a causa de la guerra, no piensen mal, está inacabado a causa de la guerra, dedicado a su Dorita Villalba. Dice así: cuando caiga la muerte sobre mí, Dora Villalba. Ahí termina. Bueno, con estos versos termino mi repaso, ¿no?, por este Servando Montes. Voy a pasar a otro poeta, Rogelio Vega. Con la invención del poeta Rogelio Vega, Benítez Reyes riza el rizo de Vidas improbables, complicándolo todo aún más. Rogelio Reyes se concibe como un falsificador poético que maneja habilidades propias de un falsificador, gran conocedor del género poético, virtuoso calígrafo y gran soltura en los idiomas. Con estas artes, Rogelio Reyes hacía circular manuscritos de diferentes poetas que al final los académicos, la gente de la universidad, terminaba incluyendo en las ediciones más prestigiosas de sus obras. Esto que se cuenta aquí, ¿no?, y que es muy gracioso, esto hay casos, ¿no?, que han pasado de verdad, ¿no? Hay un poeta, Manuel Mantero, que se enorgullece porque escribió un poema falso de Rubén Darío y ese poema de Rubén Darío está en las antologías, ¿no? Se enorgullece, o sea que... Bueno. Así, en esta antología se incluyen poemas falsificados de John Keats, Giacomo Leopardi, Emily Dickinson, T.S. Eliot y Álvaro de Campos. Eso sí, se ofrece la traducción de estos poemas falsificados, ¿no?, con lo que Benítez Reyes se da cierto margen de error en la construcción del personaje del perfecto falsificador. Dice así el antólogo: reproducimos a continuación las falsificaciones, conscientes de que tras su paso por esta galería de sombras, que es la traducción, pierde gran parte de su perfeccionismo plagiario en cuestiones de estilo. Como vemos en el caso de Rogelio Reyes, la superposición de la invención es mayor. Benítez Reyes, a través de la ficción de Rogelio Reyes, se atreve a escribir como lo hace Keats, Leopardi, Dickinson, Eliot y Álvaro de Campos, que, para colmo, es heterónimo a su vez de Fernando Pessoa. Es decir, es un juego dentro de otro. Felipe Benítez Reyes se inventa a Rogelio Vega, Rogelio Vega escribe como Álvaro de Campos, pero Álvaro de Campos a su vez, ¿no?, es un heterónimo de Fernando Pessoa, ¿no? Es un laberinto, ¿no? Bueno, detrás de Rogelio de Reyes nos encontramos inmediatamente con Gonzalo de Lerma, ¿no? Este poeta se nos define como un poeta sin rastro, del que apenas sabemos que era
admirador de Marinetti, que no logró publicar ningún poema, ni siquiera en la revista Poesía Hispánica, que allí publicaba todo el mundo, ¿no? Y que su poesía era un curioso malentendido, dice el antólogo, entre el sentido común y los signos de puntuación. Esta biografía tan breve sorprende dentro del conjunto de vidas improbables, ¿no? Porque siempre las biografías que hacen el antólogo están muy cuidadas, porque precisamente la vida es lo que hace el juego de la ficción, la construcción del espejismo, ¿no? Y entonces yo empecé a sospechar, digo, esto no es normal, que no haga una biografía tan pequeña, ¿no? Que ponga poeta sin rastro, ¿no? Bueno, la biografía de Gonzalo de Lerma no está en Vidas improbables, pero sí está en la novela de Benítez Reyes, La chistera del duende, donde Gonzalo de Lerma es el protagonista. Si el antólogo hubiera consultado La chistera del duende, sabría que Gonzalo de Lerma publicó Espejo de tinieblas en una edición de 200 ejemplares que pagó él mismo, que también escribía novelas y que tenía muy claro cómo debía ser la literatura. Su poética se resumía en lo siguiente: la literatura avanza, la juventud se ha llevado la antorcha del arte para incendiarlo todo, la retórica, las metáforas, las rimas, los puntos y las comas, para pegarnos fuego a nosotros mismos si hace falta. Así era Gonzalo de Lerma. Con Gonzalo de Lerma, el mundo literario de las novelas de Benítez Reyes se traslada a este poemario. La ficción se nutre de ficción, en este caso proponiendo un ecosistema irreal donde los personajes se cruzan de unas obras a otras, como pasara en las buenas novelas del siglo XIX. Bueno, me queda ya muy poquito. Pablo Arana. En el panorama de Vidas improbables que se presenta, ¿no? Como digo, una panorámica, ¿no? De la lírica del siglo XX-XXI, nos falta la parada en el grupo, promoción o generación, en esto no voy a entrar, de la poesía de la experiencia, bajo el que la crítica ha definido al propio Benítez Reyes a través del personaje, bueno, y él recrea, ¿no? esta poesía de la experiencia a través del personaje Pablo Arana. No es la primera vez que Benítez Reyes somete al campo de la ficción a la agrupación poética a la que pertenece. Recuerdo en este punto el volumen El sindicato del crimen, antología de la poética dominante, que escribió Benítez Reyes, pero lo publicó bajo un seudónimo, el de Eligio Rabanera, ¿no? Donde se recopilaban los poemas tildados de ejemplos de la poesía dominante, es decir, de la poesía de la experiencia, y se hacía un prólogo totalmente enloquecido, ¿no? Esta voluntad, sí, así era, esta voluntad de someter a la ficción aquello de lo que se es definido, pienso yo que muestra la distancia que Benítez Reyes tiene sobre los mentidores literarios, al igual que su capacidad de no tomarse demasiado en serio la identidad que el mundo nos coloca, ¿no? De eso también has hablado tú. Bueno, para terminar con este repaso de poetas inventados, no me resisto a citar a Paul Rinkel, que cierra Vidas improbables en sus 2 ediciones. Digo que no me resisto porque, por coincidencia generacional, a los que tienen mi edad, que son bastantes aquí, nos ha tocado escuchar en recitales a muchos Paul Rinkel. Ahora me entenderán, ¿no? Voy a reproducir cómo era Paul Rinkel, la biografía. Decía: no resulta raro ver a Paul Rinkel sobre los escenarios de las salas de concierto barcelonesas, con esa mezcla indumentaria de pirata de Hollywood y Papúa, casaca, colgajos más o menos talismánicos, pendientes y bisuterías rocker. Guitarrista, letrista y cantante de bagatela, de furor interino y actualmente de los marchados. Su discografía está compuesta por 2 títulos: Piensa fatal y Galería de pérdidas. En 1993 reunió sus letras de canciones y sus poemas en el volumen Calles vigiladas. Los versos de Paul Rinkel a continuación. Relaciones en cadena. No quiero que me toques nunca más, me dijiste. Yo me puse a quemar buzones y cabinas, a insultar a la gente como a un perro, a buscar bronca, y cuando ya amanecía, conduje haciendo eses por la autopista en un Buga robado del color de la sangre. Benítez Reyes lo hace muy bien, ¿no? Porque además pienso yo que hace una maldad, porque cuando o nos provoca, ¿no?, ser un poco malos, ¿no? Porque cuando uno lee a estos poetas rápidamente le pone una imagen de un poeta que conoce, ¿no? Y esa maldad es tuya, no la hace él, ¿no? Eso lo haces tú solo, ¿no? Él escribe eso, pero la reacción que provoca, como digo, es un tanto maligna, ¿no? Bueno, aunque este repaso por los poetas de Vidas improbables es muy escaso, espero que haya servido al menos para disfrutar de nuevo de esta broma seria de Benítez Reyes. Por mi parte, solo me queda animar a los aquí presentes a que se atrevan a entrar en este juego de espejos, que se dejen cautivar por la irrealidad y que terminen con resaca de imaginación. Muchas gracias.